Bienvenidos al canal del vicio. Bueno, pues ha llegado el día de ver la colección de Nintendo DS y Nintendo 3DS. Las voy a hacer las dos juntas porque la verdad es que no tengo demasiados títulos y así no tengo que hacerlo en dos vídeos separados. Bueno, os daréis cuenta de que estoy grabando un poco diferente al resto de vídeos que estoy haciendo y es porque estoy grabando al mismo tiempo cómo guardar tus juegos si te tienes que mudar, porque justamente me tengo que mudar y estoy haciendo las dos cosas a la vez para aprovechar. Así que seguramente os dejaré por aquí arriba para que veáis el vídeo de cómo preparar vuestra colección para mudarla o guardarla y que aguante mucho tiempo sin tener humedades, que esté bien protegida y demás. Bueno, y empezamos con este Battles of Prince of Persia. En mi caso, esta unidad que tengo la tengo precintada. El siguiente juego, también de la DS, Dragon Quest Centinelas del Firmamento. Este jueguecito me lo encontré en un game, si no recuerdo mal. Me salió muy bien de precio. Si queréis un vídeo donde también explico el precio que me costó cada juego, dejádmelo en los comentarios para saberlo. Y seguimos con Final Fantasy Tactics A2. Súper contento de tener este juego, que encima lo tengo precintado, que le he metido una de horas. Este es un juego que me encanta, lo fundí en las tarjetitas estas de juegos piratas de la DS. Final Fantasy XII Revenant's Wing. La verdad es que me gustaría hacerme con todos los Final Fantasy en la DS. El Guitar Hero de la Nintendo DS. La verdad es que a mí los juegos de música y si encima son de Guitar Hero, o sea, en plan rock y metal, a mí es que me flipa. El primer Inazuma Eleven. La verdad es que no me van mucho los juegos de fútbol, pero este, como es así distinto, en plan, no sé cómo decirlo, como RPG o algo así, no sé, es un poco raro. No sé si se nota que la carátula tiene como un brilli. Está bastante chulo. Seguimos con más Brain Training. En la época no es este el que yo tuve el primero que se llama Brain Training, creo, sin más. Y la verdad que es un juego que le metí bastante horas y era bastante divertido, no sé. O sea, creo que salió con la consola también. O sea, fue uno de los primeros juegos que tuve junto al Nintendo. Aquí está el Meteos. No sé, este juego es bastante chulo. No sé cómo explicar esto. Es como estos jueguecitos de juntar cubos y colores y se van eliminando. Bueno, ya me entendéis, supongo. Nanostray 1. Perdón si me tiembla la mano, pero es que estoy hecho polvo de tener el brazo así alargado. Creo que si no leí mal, este juego, o sea, este título, era el único shoot 'em up que había en Nintendo DS, si no leí mal en algún foro. La segunda parte del Nanostray, o sea, Nanostray 2. Pues estos se supone que serían los únicos dos shoot 'em up que hay en Nintendo DS, los únicos dos que existen. El Pokémon Perla, que si os soy sincero todavía es un juego que no he probado. Y acaba de salir en Switch. Así que pues no sé si probarlo aquí o en Nintendo Switch. Y aquí está su contraparte, Pokémon Diamante. Pokémon Edición Oro. Bueno, molaría más tenerlo, la edición esta que viene en la cajita de cartón, ¿no? Pero están tan caros que le van a dar un poco por culo. Pokémon Edición Plata. Pues exactamente lo mismo que el anterior. Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Tiempo. La verdad es que estos juegos de Pokémon de este rollo están bastante divertidos. Project Ra.
Este juego creo que también lo tuve al principio de tener la DS y la verdad es que es bastante divertido, es así de minijuegos. Sherlock Holmes todavía no lo he probado, pero lo vi a buen precio en una tienda de segunda mano y me lo llevé para probarlo algún día cuando tenga tiempo. Y terminamos la sección de Nintendo DS con Zelda Spirit Tracks, que según mucha gente es una puta mierda, pero bueno, yo este aún no lo he probado, sí que me pasé el primero, el de los barquitos, y me falta por probar esto. Bueno, y en Nintendo 3DS empezamos con Animal Crossing New Leaf. La verdad que este Animal Crossing no lo he jugado, pero como me gusta mucho la franquicia Animal Crossing, pues me lo compré sin más. Sí que le metí un montón de vicio al de Nintendo DS y bueno, el de la Switch no he jugado tanto, pero sí que le he echado unas cuantas horas. Anda, mira, pero si sale Chunjuns. Chanflus está bien. Bravely Default. Le he echado ya unas cuantas horas y la verdad es que es bastante divertido. O sea, me gusta mucho el sistema de combate que tiene. Pero bueno, ahora mismo estoy jugando Shin Megami Tensei 5 y tengo este aparcado, la verdad. A ver si lo termino. La segunda parte, bueno, supongo que es segunda parte. Se llama Bravely Second. Y obviamente no lo he jugado si no me termina primero. Bueno, aquí van a ver muchos juegos que realmente los tengo porque me han salido regalados. Porque pillé una época en la que casi todas las tiendas estaban liquidando un montón de juegos de 3DS y la verdad es que me lancé a por un montón de juegos que me salieron regalados en plan 3, 5, 6 euros o cosas así. ¡Puta, qué ofertón! Dead or Alive, esto lo tengo precintado. Billions Dead Head Breakers. Ever Oasis. Fire Emblem Conquest. La verdad que nunca he jugado ningún Fire Emblem y no sé si empezar por el de Switch o meterme con los de Nintendo 3DS. Si me recomendáis algo, dejadmelo en los comentarios. Fire Emblem Warriors, que este es de esos que son estilo Musou. El Fire Emblem Awakening. Aquí tengo el Hey Pikmin. Luigi's Mansion 2. La verdad es que no soy muy listo porque he estado jugando en casa de un amigo al 3 y no he jugado ni al 1 ni al 2. Es de ser inútiles, ¿eh? El Mario Kart 7. Mario y Luigi Superstar Saga. Metroid Samus Return. Monster Hunter 3 Ultimate. La verdad es que los Monster Hunter me encantan. Les tengo echados a casi todos una media de 150 o 200 horas. Monster Hunter 4 y Ultimate. Monster Hunter Generations. Monster Hunter Stories. En la 3DS este es el único que todavía no me he terminado, pero tiene un sistema bastante chulo de combate. Lo único que sí que es un poco infantil, pero está chulo. New Super Mario Bros. 2. Pac-Man y las aventuras fantasmales. Estos juegos de Pac-Man todavía no los he probado, pero no sé. Vi algunos vídeos y me hicieron gracia y tenía ganas de probarlos. Algún día cuando tenga tiempo, porque con tantos juegos es imposible, pues le echaré unas partidas. La segunda parte del Pac-Man que hemos visto antes. Pokémon Mundo Mega Misterioso.
Pokémon Rubí Omega. La verdad que este está bastante guapo. Pokémon Ultra Luna. Pokémon Ultra Sol. Rabbids 3D. La verdad que no tengo ni idea si serán buenos juegos. No espero mucho de ellos, pero bueno. Como ya comentaba antes, es que me han salido regalados de precio. Y a mí Rayman siempre me ha gustado. Rayman 3D, que si no me equivoco es el Rayman 2, pero para Nintendo DS. La verdad que Rayman 2 a mí me gustó bastante, está bastante guapo. Rayman Origins. O sea, este no lo he jugado aquí en 3DS, lo he jugado en Switch y la verdad es que es un juego que me ha encantado. Resident Evil Mercenarios. La verdad es que no es un juego muy para allá, pero bueno, si te gustó el modo mercenario, pues lo puedes jugar en portátil. Rhythm Paradise Megamix. Spirit Camera, que es como un juego hecho de, no me acuerdo si era de Forbidden Siren o del Project Zero, ahora no recuerdo bien. Pero bueno, que me resulta súper raro que este juego siga estando tan barato. O sea, si lo queréis cazar yo iría por él porque creo que está demasiado barato. Aunque sea una puta mierda, pero ya entendemos cómo funciona esto del coleccionismo, ¿no? Steel Diver. Este me lo compré porque vi que tenía la carátula esta como en relieve que hace como, yo qué sé, pues como movimiento 3D o algo así. Me hizo gracia y lo compré, simplemente por eso. Sushi Striker. Zelda Ocarina of Time 3D. Juegarraco. Zelda Majora's Mask. Este me vais a tener que tirar a la hoguera porque todavía no me lo he pasado. Me agobia bastante el tema ese del tiempo que te caiga la luna y demás, pero bueno, ya me pondré algún día a terminarlo. Zelda A Link Between Worlds. Si no habéis jugado a este juego, ya lo estáis pillando y jugándolo porque es buenísimo. Zelda Triforce Heroes. Casi todo el mundo dice que este juego es una mierda, pero bueno, sí que es verdad que yo este lo compré en su día y lo jugué con unos amigos y me lo pasé muy bien. O sea, si lo juegas con gente es un juego divertido. Pero claro, para jugarlo solo es una mierda. El primer Yokai Watch. Estos me los empecé a comprar porque estaban regalados y ya por mis cojones que terminaba la colección de todos los Yokai Watch. Me pude comprar en tienda el 1, todos los 2 y el del perro rojo, si no recuerdo mal. Bueno, el del perro azul que he enseñado antes sí que lo tuve que comprar aparte. Y el Yokai Watch 3 que viene ahora también lo tuve que comprar aparte para cerrar la colección. Y bueno, eso, los conseguí todos precintados, menos el 3, que ahora mismo el 3 vale pues una puta pasta. Si algún día se me aparece la Virgen y me sale el Yokai Watch 3 precintado casi regalado, pues lo cogeréis. Si no, pues le van a dar por culo y así se queda.